9 en punto de la mañana. Buenos días para todos, buenos días para nuestros clientes de operaciones en Veolia. Les damos la bienvenida a esta conferencia, a este espacio de compartir con todos ustedes. El tema que nos convoca hoy es hablar de una característica muy importante que como organizaciones, digamos que todo el sector de la industria y la economía en general debe empezar a repensar un poco cuáles son esos atributos de valor que cobran fuerza en la realidad actual de la industria y de la economía. Y claramente la agilidad es uno de los atributos más importantes para pensar dentro de nuestras organizaciones. Nos acompaña el día de hoy el conferencista Camilo Andrés Gutiérrez. Camilo, bienvenido. Camilo es el gerente general para Gracias, Colombia. Erika. Buenos días a todos. Gracias, Camilo. Camilo es el gerente general para Colombia y socio de la firma Change Americas, una de las compañías más reconocidas en todo el tema de acompañamiento en gestión organizacional. Eh, Camilo es consultor en temas relacionados con desarrollo organizacional, gestión comercial, direccionamiento estratégico, negociación, gerencia de proyectos, transformación, cambio cultural. Camilo también ha participado como coautor del libro Contando Cambios. Creo que vamos a tener una hora en la que vamos a recibir muchas claves importantes para que como organizaciones y parte de esta comunidad sigamos dando pasos hacia el futuro, dando pasos hacia adaptarnos rápidamente a esta nueva realidad y pues claramente la agilidad como una inminente capacidad organizacional, como se llama la charla, es básica para ese replanteamiento que nos estamos haciendo todos. Entonces, les damos la bienvenida. ¿Qué es importante tener en cuenta durante este espacio? Pues que vamos a estar recibiendo a través del chat todas las preguntas que ustedes nos quieran hacer y al final vamos a dejar un espacio de tiempo para resolverlas, para que las podamos conversar con Camilo y las podamos responder. ¿Listo? Entonces, Camilo, te doy la palabra. Bienvenido, bienvenidos a todos y muchas gracias por el espacio que nos dedican el día de hoy. Muy bien, sí, gracias, Erika. Buenos días entonces a todos. Gracias al equipo Veolia. Un gusto también estar compartiendo con todo el ecosistema de Veolia, que entiendo está aquí con nosotros acompañándonos. Y fíjese que arranco hablando de una palabra diferente, tal vez para algunos, y es ecosistema. Y un poco lo que quiero comentarles a ustedes es que parte de los retos organizacionales y que tienen que ver con la agilidad es cómo nos empezamos a comportar como un ecosistema. Entonces, pues nada, gracias nuevamente por estar acá. Estoy seguro vamos a pasar unos ya 53 minutos de mucho valor. Espero que así sea, espero que así lo reciban. Es parte de nuestra pasión y plan de vida como Change Americas y en lo mío personal, por supuesto, como socio de la empresa, pues entregar información y compartirla. El día de hoy lo tengo dividido en cuatro grandes bloques. Vamos a arrancar primero con hablar rápidamente sobre cuáles son los retos que nos invitan a pensar en que tenemos que ser ágiles, o sea, qué es lo que en este mundo, en este entorno, nos está diciendo la agilidad no es un tema de moda, sino es un tema que tiene que ser una capacidad, como bien dice el título. El segundo bloque voy a hablar concretamente qué es la agilidad organizacional, cómo se entiende, cuáles son esos pilares o buenas prácticas que tiene una organización que se denomina ágil. Voy a ir a un tercer bloque que es lo que llamaríamos el mindset digital, el mindset ágil, discúlpenme, es cómo tenemos ese pensamiento de agilidad. Y por último, no menos importante, pero pues también creo que vale la pena que lo exploremos. Ahí vamos a estar un poco tiempo porque creo que hay mucho por explorar por otros lados y seguramente ustedes también lo han visto, que es hablar rápidamente sobre algunos métodos o metodologías que existen, pero digamos que el foco del día de hoy no es hablar de métodos ni metodologías, sino de qué nos invita a pensar en agilidad, qué es la agilidad y cómo tener un mindset de agilidad. Entonces, pues nada, arranco sin más preámbulo al proceso. Esto creo que muchos lo han visto, lo han escuchado, también está en español se entiende como VICA. Yo no me voy a entrar en detallar cómo se entiende eso, voy a contarles tal vez cosas que tal vez muchos no conozcan de dónde viene esta palabra y por qué hace tanto sentido y por qué tanto sentido cada vez más y por ejemplo en un contexto como el que estamos en este momento global con nuestra pandemia.
Este concepto voy a trabajarlo en el español, es VICA: volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. El concepto VICA, rápidamente la historia nos cuenta que el concepto VICA viene de la Guerra Fría. ¿Y por qué la Guerra Fría? Porque en su momento, cuando las fuerzas militares norteamericanas, en lo que llamarían ellos la escuela de guerra entendida como ese ente académico en donde entrenan a los altos oficiales que van a seguir haciendo carrera. Si aquí nos escuchan personas de diferentes países, entiendo mucho en Colombia, pero si está gente también de Latinoamérica, creo que es claro entender que los militares tienen unas jerarquías, ¿de acuerdo? Creo que inclusive eso es universal, hay unas jerarquías, y cuando tú pasas de una jerarquía a otra tienes que hacer unos estudios. En esa escuela de guerra, en su momento en la Guerra Fría, algún general muy inteligente diría: necesitamos entrenar a nuestros generales, a nuestros coroneles, a nuestros capitanes mayores en entender que la guerra es un concepto VICA. Voy a seguir trabajando en español, o sea, es volátil, incierto, complejo, ambiguo. Si usted se logra imaginar cómo será estar en un contexto de guerra, usted siendo soldado o siendo parte de una fuerza militar, pues la volatilidad es que pues usted no sabe si en 10 segundos va a seguir siendo vivo, ¿de acuerdo? Usted no sabe si el clima en este momento le va a afectar o no. Usted no sabe una cantidad de variables que no puede controlar. Mucha incertidumbre. Es complejo porque los recursos que tiene son supremamente limitados. Una persona en un frente de guerra o un grupo o una tropa en un frente de guerra, si se quiere ver un poco más práctico, tendrá a lo sumo, no sé, de 5 proveedores, 2 granadas, una libra de arroz, lentejas, 3 litros de agua, una olla y no tiene más. No hay Rappi, no hay domicilios, no hay carullas, no hay Oxxos. Entonces es complejo y además con la complejidad del entorno, ya bien sea en una selva, en una montaña, en un desierto, en donde quiera que fuera. Muy bien. En ese sentido, creo que esto tal vez para muchos sí es un poco nuevo de entender de dónde sale ese concepto. Y el 11 de septiembre del 2001, fecha que ustedes recordarán muy bien, cuando pasa el fatídico momento también en Estados Unidos, en las Torres Gemelas, el Pentágono, y las fuerzas militares le comentan digamos, a al mundo que existía este concepto, el VICA. Y es cuando las grandes escuelas de negocios empiezan a escuchar este concepto y dicen: venga, esto no es un tema de las fuerzas militares, esto es un tema de la sociedad, esto es un tema de las industrias. Y es cuando en ese momento este concepto empieza a coger mucha fuerza en el entorno de los negocios. Y si usted lo mira en el entorno de hoy, haciendo la analogía y la trazabilidad que le hice de un soldado en el campo de guerra, a usted ser un ejecutivo, vuélvalo, si estuviéramos hablando en el libro de la guerra, El arte de la guerra de Sun Tzu, entienda la analogía. Estamos en un contexto de guerra, en un terreno donde hay unos líderes, donde hay unas tropas, donde hay un mercado, donde hay unos clientes, y eso es vivir empresarialmente, es volatilidad. Fíjense quién iba a pensar que nos iba a llegar una pandemia. ¿Quién iba a pensar que nuestro petróleo iba a caer a récords históricos? ¿Quién iba a pensar que adicionalmente de la pandemia y de nuestro petróleo, nuestro dólar también se iba a poner de una volatilidad increíble? Entonces son cosas que tú no controlas, son cosas que no puedes controlar, y eso significa volatilidad. Inclusive, por ejemplo, Estados Unidos en este momento tiene coronavirus. Pues el tema petróleo también eventualmente le impacta, por supuesto, tiene unas grandes reservas. Tiene un tema geopolítico complejo, tiene un tema de disturbios, pero si a eso usted le suma que en este momento la costa de este lado va a empezar ya su época de tornados, entonces usted empieza a decir: esto es el mundo, y sus empresas, la industria, el sector, a donde usted quiera que esté, empieza a ver cada vez volátil. Entonces, nuevamente aquí, y para ir avanzando, las empresas cada vez más se están viendo abocadas a que tienen que acostumbrarse a gerenciar basados en esto, en incertidumbre, en temas volátiles, en mucha complejidad y con ambigüedad. Y hoy por hoy los gerentes, los que estamos aquí escuchando este proceso, este momento, este webinar, este espacio, cada vez más tienen que aprender a gerenciar basados en esos. Tienen que aprender a gerenciar, a tomar decisiones a veces sin toda la información necesaria. Quisieran tenerla, sí, pero a veces no la tienen. Obvio, aquí vienen muchos temas al lado de la transformación digital, que ya voy a hablar un poquito de eso, de todo el tema de la Big Data y demás, pero si usted como gerente empieza a entender que inclusive la complejidad de gerenciar
es cada vez más grande. Yo hablo, por ejemplo, en su momento mi padre como la mayoría de colombianos, una persona pues que se hizo a pulso, no sobró nada, pero tampoco le faltaba. Entonces, pues no era una familia claro, como antes, le tocó trabajar desde muy joven y fue creciendo. Su primer trabajo fue mensajero, creo que hay muchas historias como las de mi papá, y llegó a ser, en su último puesto, llegó a ser un vicerrector de una universidad. Entonces, fíjense cómo yo hablo con él sobre, yo recuerdo que cuando iba a su oficina cuando niño, él ya era director de un área y yo decía, qué chévere ser jefe. Yo decía eso cuando veía a mi papá porque tenía su secretaria y la gente y se la pasaba en reuniones y yo decía, qué chévere ser jefe porque un jefe no hace nada. Yo le decía eso a mi papá. Y cuando ya soy dueño de mi empresa y empiezo a ser jefe y empiezo a entender que no es que no hagamos nada, sino que es que el jefe, el gerente, y entre más jerarquía tienes, eres más responsable del largo plazo. Por eso es mucho más complejo liderar. Pero adicionalmente, si empiezo a comparar el liderazgo que tenía mi papá en los años 80, empezando los 90, y al que tenemos hoy, la complejidad también de liderar, por ejemplo, multigeneraciones. Si ustedes, no sé, en qué generación estén, si estén en la generación de mis papás, en la generación mía o más abajo, pero no importa. Si ustedes se ponen un poquito a indagar cómo era gerenciar en los años 80, en los años 90 inclusive, el gerenciamiento de liderazgo, por lo menos en Latinoamérica, era muy dado a, hay un jefe, hay una subordinación y al subordinado le encanta lo que su jefe diga. Tan sencillo como eso, porque habían unos paradigmas y unos criterios de cuidar mi trabajo, de respeto, de subordinación. Hoy no es bueno ni malo, sencillamente eso no existe. Hoy el liderazgo es complejo porque hay un reto de conversaciones, hay un reto generacional, hay un reto de motivos, hay un reto de propósitos. Muy bien. Entonces, los invito a que piensen que por eso es que una organización se tiene que ser orientada a gerenciar bajo un modelo VICA. Estoy seguro que en esta pandemia vamos a encontrar, y ya no debe faltar muy poco, estoy muy seguro que debe faltar muy poco, historias increíbles en el mundo, en Latinoamérica y en Colombia, de empresas que por ser ágiles nos van a dejar una enseñanza, pero asombrosa. Y también ya se está viendo, que también empresas que por no ser ágiles nos van a dejar enseñanzas de qué no hacer y de pronto también eventualmente van a desaparecer. ¿Por qué también hablar de agilidad organizacional? Hablar de agilidad organizacional porque hay un reto que se llama la transformación digital, tema que tampoco no vamos a entrar en detalle porque de eso no se trata este espacio, pero sí compartir un poco estos cifras. La transformación digital, hoy acelerada por la pandemia, pero la transformación digital lo que nos está invitando es que tú no puedes ser una organización digital hasta tanto no tengas también la capacidad de ser ágil, transformarse. Por eso la palabra de transformación digital me encanta como está en español, porque en inglés es diferente, pero en español me encanta como está diseñada. ¿Por qué? Porque primero habla de transformar y después habla de digitalización. ¿De acuerdo? O sea que primero es transformar y después hablar de herramientas. Entonces, lo que quiero dejar aquí el mensaje es que la transformación digital de una compañía necesariamente primero tiene que hablar en transformarse. Y cuando de transformarse significa que transformar la gente, transformar los procesos y por último transformar la tecnología. Hasta tanto la gente y los procesos no estén transformados, por más presupuesto que tengas, por más tecnología que implementes, no necesariamente vas a ser exitoso. Entonces, todos los que en este momento, las organizaciones, los que me están escuchando, los que me van a escuchar después en un momento asincrónico ya en YouTube, en los canales que se definan, van a entender que la transformación digital nos invita a que es un sí o sí, pero necesariamente tenemos que ser ágiles para hacer el proceso. Muy bien, sigo. Otro reto que nos invita a pensar en agilidad se llama el reto de la exponencialidad. Ismael Salim, libro que les recomiendo, Empresas Exponenciales, lean ese libro, es bien interesante. Ismael Salim es tal vez la persona que más ha trabajado este concepto de la exponencialidad y en su libro habla de cosas bien interesantes, pero lo que quiero traducir en este momento y en esta gráfica es que la agilidad organizacional también nos está llevando a pensar que necesariamente las organizaciones cada vez más quieren ser eso, quieren ser exponenciales. Y en especialmente todas estas organizaciones que las estamos llamando a las startups, también obviamente están focalizadas solamente en esto. Ustedes seguramente conocen casos muy concretos en Colombia, en el mundo, en donde organizaciones que de un momento al otro, de un momento a otro, empiezan a hacer un crecimiento vertiginoso. Hay un concepto que más adelante lo vamos a ver que se llama las empresas unicornio, pero quiero contar un poco qué es esto.
La exponencialidad lo que te está diciendo es, mire, está bien que tú pienses que necesitas crecer. O sea, todas las organizaciones a través del tiempo, llámense organizaciones gubernamentales, privadas, mixtas, las que sean, eh, todas las organizaciones necesariamente están buscando crecer en el tiempo. Eso es lógico, ¿sí? Un amigo me decía, una organización sin ánimo de lucro no significa que sea una organización con ánimo de pérdida, ¿no? Todas las organizaciones quieren crecer, quieren crecer. Lo que pasa es que venimos de un paradigma, y por eso es que cuando lleguemos al tercer bloque del mindset vamos a verlo, venimos en un paradigma en de que las organizaciones deberían crecer en una línea tendencial. Típicamente un criterio de crecimiento puede ser el IPC del país o de la región donde estás. Típicamente un criterio de crecimiento puede ser el crecimiento de tu sector, ¿de acuerdo? ¿Eso está bien? La respuesta es que sí. O sea, si yo les dijera, mi compañía el año pasado creció, literalmente creció el 17%, ¿eso es bueno o eso es malo? Depende cómo lo analices. Si lo comparas con el crecimiento del país, es muy bueno. Cuando el país creció al 3.6, 3.8, si mal no estoy. Y yo al 17, muy bien. Si lo comparas frente al sector, ahí deberíamos empezar a entender cuánto creció mi competencia. Mi competencia principal creció al 26. O sea que cómo me fue, no me fue tan bien. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese que cuando tú analizas ese tipo de cifras, no la tienes que analizar desde un tema puro y duro, de un criterio de que pareciera un crecimiento interesante, no. Lo que las organizaciones hoy quieren es no crecer al 5, al 10, al 17, quieren crecer al 50, al 100, al 200%. ¿Y son crecimientos ambiciosos? La respuesta es que sí, ¿sí? Sin embargo, lo que se está dando cuenta, el mundo nos está mostrando es que hay organizaciones que sí lo pueden hacer. Y la exponencialidad sí se puede hacer desde el punto de vista de que tú tengas, por supuesto, un mindset, tengas un proceso cómo hacerlo y te transformes para lo mismo. Pero ¿cómo se hace? Ese es el punto que ahorita voy y cuando vayamos al tercer bloque les voy a mostrar cómo se hace para ser exponencial, para crecer exponencial. Eh, un criterio importante aquí es el tema de las empresas unicornio que les quiero mostrar más adelante, pero me adelanto. Una empresa unicornio, el animal mítico, las empresas unicornio son aquellas organizaciones que en sus primeros años de preparación se logran valorar en $1 billón. En Colombia tenemos una unicornio que se llama Rappi. Latinoamérica, en Latinoamérica tenemos varios unicornios, uno de los más reconocidos es Mercado Libre, otro que se llama Nubank, que es de un colombiano, les invito a que lo exploren, los que no lo han escuchado. Un colombiano en Brasil tiene el banco digital más grande de Latinoamérica, Nubank, para que se hagan una idea. El Grupo Aval es el banco, el Grupo Aval, de vuelta aquí hay algunos están escuchando, el Grupo Aval es el grupo financiero más grande del país, ¿de acuerdo? Que agrega a todos los bancos que ustedes ya conocen. El Grupo Aval, si las cifras no me dejan mentir, creo que está alrededor de los 11, 12 millones de clientes, si no estoy mal. 11, 12 millones de clientes. El Grupo Aval como grupo, pues el grupo existe hace unos años antes, pero ellos arrancaron primero con el Banco de Bevillas y después fueron creciendo. Pero desde que se creó el modelo financiero del Grupo Aval, que fue con el ABE Villas, fue hace más de 40 y tantos de años. Y durante 40 y tantos de años, uniendo todos los bancos del Grupo Aval, hoy creo que tienen 12 o 12.5 millones de clientes. Bueno, uno diría, me quito el sombrero, por supuesto que sí, qué gran empresario nuestro colombiano y por supuesto una persona de admirar. Pero fíjese que él ha logrado tener este número de clientes en un caminar de 45, 47 años, si mal no estoy. Nubank, que también es de un colombiano, menor que yo, inclusive creo que tiene 40 años, yo tengo 41, él logra en menos de 6 años tener 11 millones de clientes. Eso es exponencialidad. Eso es pensar exponencialidad. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿ustedes piensan de manera lineal o piensan de manera exponencial? Y es un poco que los invito a que piensen eso y reten a sus equipos y a sus equipos de trabajo, a sus equipos directivos, a sus áreas. ¿Ustedes cómo piensan? ¿Piensan de manera lineal o piensan de manera exponencial? Esa es una buena pregunta. ¿Qué es exponencialidad? Esto, miren, cómo los diferentes industrias alcanzaron 50 millones de usuarios. Rápidamente miren esto, qué interesante. La industria de la aviación en 68 años de operación por fin logró decir, llegué a 50 millones de usuarios. ¿Cierto? La televisión después de 22 años dijo, ya 50 millones de usuarios me ven o utilizan la televisión. Facebook dijo, en 2 años ya tengo 50 millones de usuarios. WhatsApp lo logra en 5 días. Eso es exponencialidad. La exponencialidad, Ismael Salín la dice, tú logras exponencialidad cuando dentro de tus productos y servicios o le solucionas un pequeño problema
a gran parte de la humanidad, WhatsApp, por ejemplo, o le solucionas un grandísimo problema a un sector o un nicho específico. Y ahí es donde logra la exponencialidad. No olviden eso. O le solucionas un pequeño o pequeños problemas a un gran nicho del mercado. De hecho, en el Silicon Valley, donde tomé el entrenamiento, decían, es un tema de, ojalá la humanidad, ¿de acuerdo? O le solucionas grandísimos o hiperrelevantes problemas a un grupo de mercado específico. Ahí es cuando eres exponencial. Entonces, voy siguiendo. En esta estadística y ahorita voy para el tema de unicornios. ¿Qué es la agilidad? ¿Y por qué la agilidad sigue dando retos? Este concepto de Standard Poor's, básicamente aquí lo que nos está mostrando esta gráfica es que muchos de ustedes deben conocer que hay una valoración y también está Fortune, perdón, hay una valoración de las 500 o las 1000 empresas más grandes del mundo. En este caso estamos hablando de las 500. Entonces, esto es un tema por la valoración en su valoración discúlpeme, por su valoración como compañía. Si lo atraemos al mercado colombiano, mercado latinoamericano, es como bien lo hace la revista Dinero, la revista Semana cada año en Colombia, en donde clasifica las 1000 empresas más grandes de Colombia. Pues esta clasificación se ha tenido desde los años 60, como se está viendo. ¿Y qué nos está dando esta información? Aquí nos está dando una información clara. Lo que nos está diciendo es que las empresas globales que pertenecen, las empresas que están medidas por el Standard Poor's, para lograr meterse a este selecto listado, para lograr meterse a este selecto grupo de empresas privilegiadas, si se puede llamar, porque son las más grandes, les tomaba 67 años de trabajo, o sea, desde que se fundan, 67 años en promedio, decían, ya estoy dentro de las más grandes porque he sido disciplinado, porque he llegado a un mercado, porque, bueno, en fin, porque ha sido exitoso. Literalmente la palabra es esa, ha sido exitoso. Pero durante un momento, fíjense ustedes cómo se ve como un llano, como una línea, si ustedes trazaran una tendencia, se ve como una meseta ahí en donde durante un tiempo las organizaciones empezaban, las que siempre estaban ahí eran las típicas. Ya hoy nos está diciendo, no, hoy a una empresa no le cuesta tanto trabajo. A una empresa ya no le cuesta sino 15 años. Hoy por hoy a una empresa le cuesta 15 años entrar en tan selecto grupo. O sea, lo que en su momento el ejemplo que les decía, el grupo Aval versus Nubank, mírenlo cómo se está viviendo acá. Pero lo interesante es lo que ellos están proyectando. Lo que ellos están proyectando al 2030, fíjense que al 2030 están hablando de que eso puede estar disminuyendo. Hay un artículo que ustedes pueden ir a buscarlo, está en Fortune, fortune.org, ustedes pueden ir a buscarlo, y hacer un estudio predictivo del 2045, de cómo el listado de las Fortune 500 va a tener una variación de cerca del 83%. ¿Qué significa eso? Que de las 500 empresas que existen, 83% de ellas van a salir y entran otras, solamente en un año, solamente en un año, porque la explosión de organizaciones exponenciales va a cambiar el juego económico. Entonces, mire esto cómo se conecta otra vez con el tema de VICA o VUCA al principio, ¿sí? Vuelvo acá. Esto es lo que les hablaba de las empresas unicornio. Este es un selecto club, ¿cierto? Pero literalmente lo importante aquí no es si usted logra identificar un logo o no lo logra identificar, sino lo que quiero que usted identifique es cómo desde el 2011 hasta el 2017, desafortunadamente no, estuve buscando y no hay información de 2019, pero estoy seguro que esto debe ser muchísimo más atupido, si se me puede, si se me permite decir esa palabra, mucho más concentrado de compañías. En esta época, solo pocas compañías podrían llamarse unicornios, pues ya conocen Airbnb, bueno, aunque en este momento está en crisis, Pinterest, unas pocas compañías se daban ese lujo de pertenecer a ese club, recuerde, valorarse en más de $1 billón en sus primeros años de preoperación. Snapchat, mire, fíjese cómo llega acá, pero fíjese cómo el ecosistema en este ya empieza a decir, mire, no solo son unas selectas, empiezan a ser muchísimas compañías. Si fuéramos a mirar al 2020, seguramente esto debe ser una gráfica muchísimo más compleja. Entonces, aquí voy cerrando este primer bloque, en donde lo que les quería compartir es cuáles son los retos que nos invitan a pensar por qué ser ágiles. Y esto lo que nos invita a pensar es que, señores, pues el mercado cada vez nos está invitando a que si no somos ágiles, otros sí lo están haciendo. Y en su momento una persona
me dijo un comentario que me hizo mucho sentido y siempre lo comparto en estos espacios. Hoy de pronto, como por la pandemia, seguramente no le hace mucho alarde a lo que le está viviendo esta compañía, pero creo que me va a entender el mensaje. La agilidad organizacional es un reto y te invita a que lo pienses así, porque si tú no eres ágil, tarde o temprano a toda empresa le llega su Uber. Tarde o temprano a toda empresa le llega su Uber. ¿Mm? Ustedes recordarán muy bien que en su momento, cuando Uber estuvo en sus mejores momentos en términos de mercado, pues básicamente puso a temblar a más de 116 países en el mundo, a un sector específico que era el sector de los taxistas, que por no ser ágiles, por no reinventarse, pues llegan y les desequilibran el mercado. Independientemente si son legales o no legales, eso es otra conversación, pero desequilibran el mercado. Entonces, vuelvo e insisto, entiéndame el mensaje. Las organizaciones que no se repiensan, que no se replantean para ser ágiles, tarde o temprano les va a llegar su Uber. Nosotros no sabemos en qué garaje ahorita en qué lugar del mundo un grupo de muchachos, quién sabe qué se esté diseñando, que eventualmente va a poner en jaque parte de nuestro negocio o, por qué no, inclusive el negocio en completo. Entonces, tengan en cuenta que estos desafíos, lo que les hablé, VICA, transformación digital y el tema del pensamiento exponencial, nos están diciendo todas las organizaciones tienen que orientarse a ser ágiles. Algunas cifras que les quiero compartir aquí de por qué ser ágiles. Entonces, pues ustedes ya las están viendo, seguramente inclusive si las quieren fotografiar, bienvenido. Este material, por supuesto, es para ustedes y va a estar también para ustedes. Pero no solamente quiero que entiendan que lo que les hablo en este primer bloque es porque es algo que pareciera lógico, es algo que pareciera en algunos casos cliché, porque de pronto lo han escuchado en otros escenarios, sino que sencillamente esto está sustentado, está documentado, es reciente, es del año 2019, y es por qué las organizaciones tienen que orientarse a la agilidad. Voy a pasar a otros datos que creo que son importantes de otras instituciones muy reputadas o reconocidas, compañías como, pues ustedes les están viendo aquí, como McKinsey, ¿de acuerdo? Universidades y la gran compañía de consultoría, igual que la de McKinsey, como PricewaterhouseCoopers, pues hablan de que hablan de que la agilidad organizacional, pues no es un tema menor. La agilidad organizacional es un tema que se vuelve estratégico en este momento, que se vuelve un pilar, inclusive, si se quiere ver así, se vuelve un pilar fundamental de la cultura de una compañía. Nosotros hoy venimos acompañando varias organizaciones en su proceso de transformación cultural y con grata sorpresa, con alegría, realmente con una dicha grandísima, vemos que su equipo directivo manifiestan que uno de sus atributos culturales que esa organización debe vivir se llama agilidad. Entonces es porque empiezan los presidentes y los equipos directivos a entender que la agilidad organizacional los va a hacer diferenciar en el mercado, así como dicen estas postulaciones. Pero muy bien, ¿qué es agilidad organizacional? Tal vez ustedes se pueden estar preguntando, ¿qué es la agilidad organizacional en concreto? Hay una forma de explicarlo supremamente fácil que estoy seguro no se le va a olvidar a ninguno. La forma, bueno, aquí están viendo otra información importante que es sacada de ProSci, es una organización en Estados Unidos que ustedes pueden también revisarla, prosci.com. Y nuevamente, más datos de por qué creen que la agilidad organizacional necesariamente es un tema que sí o sí tiene que estar en la agenda del día a día de un equipo directivo, de una compañía, de un área. Pero ¿qué es la agilidad organizacional? La agilidad organizacional, mire la forma más rápida y más fácil de entender, que estoy seguro nunca se le va a olvidar que es agilidad organizacional. La agilidad organizacional es la velocidad, ¿cierto? Con la que una organización tiene una idea de negocio, una idea de producto, una idea de servicio, lo que fuera, tiene una idea hacia afuera o hacia adentro, no importa, ¿cierto? Esa idea la vuelve proyecto, la saca a producción y logra identificar que esa idea puede ser para cliente interno o cliente externo, es rentable y genera retorno de inversión, o para el cliente interno o para el cliente externo. O sea, atención, ¿cuánto dura su compañía en que se gesta una necesidad, un desafío, una idea, un reto, lo vuelves proyecto y lo sacas en vivo, se podría decir, y tu cliente interno o tu cliente externo valora y consume esa idea, ¿sí?
o producto o servicio. Si estamos hablando hacia cliente externo, pues consume y compra ese producto o ese servicio. Si estamos hablando hacia cliente interno, pues el cliente interno valora ese proyecto que ya se vuelve proceso y lo utiliza y realmente tiene un retorno de inversión ese proyecto que hicimos. Piense usted en su compañía qué tan ágiles son, qué tanto duran en este proceso. Organizaciones que no son de base netamente tecnológica, yo les podría preguntar, si estuviéramos interactuando, les podría preguntar, bueno, ¿quién creen ustedes que son las empresas más ágiles del mundo? Entonces contestarían, no sé, Apple, Microsoft, Google, Amazon. Sí, claro, son empresas totalmente ágiles. Pero si les preguntara otra cosa, ¿qué empresa, y es cierto, por supuesto, qué empresas que no son de orientación netamente tecnológicas como lo son estas, es la más ágil en el mundo? Y en este momento la organización que se ha catalogado que es la más ágil, que no es de base tecnológica ni vende servicios tecnológicos, se llama Inditex, la marca Zara. Zara logra, desde que saca una idea de colección, desde que hay un concepto de idea de colección, la produce, la manda, perdón, la idea de colección, le da el concepto, lo aprueba, lo manda a producción, maquilado o propio porque lo tiene las dos versiones, lo traen a tiendas y lo empiezan a comercializar 18 a 22 días. 18 a 22 días. Piensa usted cuánto demora. No se sienta bien ni mal con el tiempo. Digamos que por industrias y por sectores, esto se puede medir de maneras diferentes, por supuesto. Una industria manufacturera, una industria de otro tipo de servicios puede tener otro tipo de cosas, pero al final de los días quiero que se lleve el concepto y que se lleve la idea. Llévese la reflexión, ¿qué tan ágil es su empresa? ¿Qué tan ágil es su empresa? Y ahorita voy a llegar ya estoy en ese segundo bloque, ahorita voy a llegar a esas prácticas que hacen que una empresa sea ágil. Muy bien. Entonces, nuevamente, no se le olvide olvidar. Mis manos, ¿qué tan rápido eres de un punto al otro? Para sacar un proyecto, tanto para cliente interno o cliente externo. Ahí creo que muchas organizaciones empiezan a cuestionar y empiezan a decir, oye, de pronto no somos tan ágiles. ¿Y por qué no son tan ágiles? Aquí les doy la respuesta. Esta es las 10 prácticas que una organización ágil debería tener. Y estas 10 prácticas están puestas en orden estrictamente jerárquico. O sea, arranco con estas respuestas rápidas y termino con apalancamiento tecnológico. Nótese bien que para ser ágil no es que la tecnología no sea importante, es fundamental, pero fíjese que antes de llegar a tecnología tengo que haber atravesado estos 9 temas. Entonces, por favor, necesitamos que todas las organizaciones cada vez más entiendan que la tecnología es un habilitador, es un facilitador, es fundamental, y cada vez que se abarata más la tecnología vamos a tener mayor capacidad y mayor posibilidad de manipular y estar a la vanguardia con la tecnología. Pero la tecnología no sirve de nada si no trabajamos sobre esto. Esto no es de Change Americas, estos son los postulados, también lo hace ProSite y McKinsey, en donde nos dice, mire, estas son las 10 variables que una compañía en estricto orden debería trabajar. Lo primero, respuesta rápida a las oportunidades estratégicas. Si yo estoy en un entorno VICA, ¿cierto? Si estoy en un entorno VICA, necesito tener la capacidad de gestionar VICA, pero también de rastrear muy rápidamente, de poder tener la capacidad de monitorear cuáles son esas oportunidades que tiene el mercado, también cuáles son esos desafíos que me está presentando el mercado y rápidamente tomar decisiones. Es decir, poco ego al tomar decisiones, jerarquías aplanadas, necesitamos actuar de manera rápida. Muchas organizaciones somos muy lentas, mucho análisis, lo que llamaremos parálisis por análisis. Sí, claro, hay que analizar cosas, sí, no podemos ser carro locos, claramente que no. Fíjese esto ahorita cómo se conecta con las 5, ya voy para allá a gestión del riesgo, pero necesitamos tener capacidad de tomar decisiones de manera muy ágil, muy rápida, conectada con esta. ¿Cierto? Entonces, yo monitoreo las oportunidades y tomo decisiones cortas, rápido, ciclos de revisión muy ágiles, dinámicos, empoderados, gente que tiene la capacidad de hacerlo. Foco en gestión de cambio como tercera variable. Sería lógico, claramente que sí, porque si yo le estoy imprimiendo muchos cambios a la organización, o sea, si la agilidad, el VICA, la transformación digital, el paradigma exponencial, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que no lo deje en teoría, sino me está diciendo necesita usted hacer muchas cosas en la organización para vivir la exponencialidad, para vivir la digitalidad y para vivir en un entorno VICA. ¿Qué significa? Pues que tengo que tener muchos cambios en proceso, muchos cambios en gente, muchos cambios en tecnología, lo que implica que tengo que tener la capacidad de gestionar mis propios procesos de cambio. Por lo tanto, aquí
foco en gestión de cambio, yo lo traduciría en cómo su organización tiene la capacidad de gestionar sus propios cambios, cómo su organización en su ADN es una organización cambiante, cómo su organización, entiéndase, todos sus colaboradores, uno de sus atributos de comportamiento es saben administrar los cambios y viven los cambios y abrazan el cambio. Integración de la voz de los consumidores. Es que toda la exponencialidad, toda la digitalización no tiene sentido si tú no la haces es escuchando qué es lo que quiere tu cliente. Muchas organizaciones aún todavía en este periodo siguen generando innovación interna, lo que llamaríamos es creando productos, soluciones o servicios desde un buen criterio, por supuesto, desde un buen análisis, por supuesto, con gente muy capacitada, por supuesto, pero haciendo lo que ellos creen que va a solucionar algo y no necesariamente la respuesta. Tienes que integrar a tu cliente. Esto hace valor, te entrega valor, te hace sentido, es oportuno, lo necesitas, pagarías por él. Y por eso ahorita cuando vayamos al cuarto bloque de cuáles son algunos métodos, van a entender por qué, por ejemplo, los métodos de agilismo siempre integran este proceso. Foco en gestión de riesgo, claro. Si yo estoy tomando decisiones más rápidas, si estoy teniendo ciclos de revisión menos robustos, necesito tener también un modelo de gestión de riesgos, pero un modelo de gestión de riesgos que se comunique con eso, no que trabe el proceso. Muy bien, entonces, inclusive empresas como Sara, Inditex, tienen una práctica muy interesante y es que literalmente en su PIG tienen un rubro importante frente a cómo asumen ciertos riesgos y que se vaya al PIG para darle agilidad a la organización. Es decir, ya tienen tanta información, tienen cuantificado qué cosas, inclusive qué riesgos asumir y que inclusive llevarlos a un modelo de pérdida porque entenderían que hacer un proceso de mucha revisión en ese riesgo va a traerles más pérdidas que lo que puede en sí mismo hacer pasar por alto ese riesgo. Para muchas áreas de compliance o riesgos, pues esto ser como, uy, ¿cómo así? Pero entiéndamelo bien, no significa que no tengamos que tener el tema de riesgos, hay que tenerlo. Lo que pasa es que se debe comunicar, debe ser coherente y congruente en cómo puedo tomar decisiones más cortas. Muy bien. Equipo de proyectos interdisciplinarios. Hoy se está trabajando en algo que se llama cómo trabajamos por células, no cómo trabajamos por una jerarquía o por una funcionalidad de áreas. ¿Sí? Marketing, ventas, operaciones, servicios, administrativo, financiero. No. Sí, claro, digamos que la funcionalidad en sí mismo de ciertas áreas es vigente, sin embargo, hoy ya estamos hablando de otro tipo de estructuras que ya lo vamos a ver más adelante, y es cómo necesariamente todos los equipos nos sentimos que somos parte de algo mismo, de un gran propósito. No es allá los de marketing, allá los de ventas, allá los de servicio, allá los de operaciones, allá los de producción. No, ese tipo de cosas tienen que romperse porque tenemos que sentirnos que somos un solo proceso. ¿Y eso cómo lo logramos? Cuando trabajamos basado en metodologías de procesos, en metodología de proyectos o en metodología de células. Los proyectos lo que hacen es que un proyecto cuando se concibe, recuerdan agilidad, de cuánto dura de aquí a acá. Entonces, cuando se concibe, necesitamos entender que somos parte de un todo y que no importa si tú eres marketing o no, quítate eso de tu cabeza, eres parte de un proyecto. Eliminación de los silos tiene que ver con esto. El silo organizacional es cuando cada área defiende su pedazo. Cuando yo hablo desde mis restricciones y desde mi deseo como área y lo demás no me interesa. Entonces, cosas tan interesantes como entiendo el BBVA en España está haciendo algo, creo que está haciendo un piloto interesante y es que está haciendo una prueba de eliminación de silos basados en que, pues sí, las áreas existen, pero está haciendo indicadores cruzados. Es decir, no estoy muy seguro cómo funciona, pero algo me contaron que es como para que se entienda fácil. Ventas tiene unos indicadores, por eso te mido y por eso te pago. Es fácil entenderlo. Pero marketing tiene unos indicadores, por eso te mido y por eso te pago. Pero cuando tú eliminas hilos organizacionales es cuando a marketing realmente le interesa cómo le vaya a ventas y a ventas realmente le interesa cómo le vaya a marketing. Entonces fíjense que hay un piloto en donde están haciendo es, yo a ventas le voy a pagar por cómo le van a los indicadores de marketing. Y yo a marketing le voy a pagar como le van a los indicadores de ventas. Finalmente uno es lo que lo miden, ¿no? Entonces fíjese cómo le están haciendo que realmente la situación, las problemáticas, los desafíos que tenga ventas, a marketing le interesan y le empiezan a interesar mucho más de manera genuina porque de sus indicadores depende parte de su ingreso y sucesivamente. Planes de contingencia, por supuesto, y en este momento de pandemia, pues claramente coge una relevancia importante y es como en un entorno VICA necesito tener yo diseñados planes de contingencia que sean ágiles, que me permitan restablecer la operación para cualquier momento que pueda ser, que no tenga yo, que sea de incertidumbre o el de vulnerabilidad a mi negocio. Uso de prácticas de gestión de proyectos, ya lo vamos a ver en el cuarto módulo.
fundamental. Una organización que hoy por hoy no se centre en tener metodologías o prácticas de gestión de proyectos, pues realmente no puede ser ágil, porque sobre eso está fundamentado todas las organizaciones, proyectos, proyectos, proyectos. Y finalmente, el apalancamiento tecnológico. La organización necesita entender que la tecnología la necesito, pero necesito trabajar sobre lo anterior. ¿Cómo más ser exitosos? Esta es la curva de la innovación de Rogers. Muchos de ustedes lo conocen. Aquí lo que le quiero expresar al equipo, a la audiencia que me está escuchando es, para que usted sea exitoso debe retar esta curva. Esta curva que nos dice, rápidamente se las explico, nos dice que ante cualquier desafío o cambio, solamente el 2.5% de las personas de la compañía dicen, yo estoy en el cambio, yo ahí estoy. De hecho, generalmente son los que proponen el cambio. El 13.5% dicen, yo subo a ese proceso de cambio, sin más pensarlo, sin ser pesimista, yo compro y abrazo el cambio. El 34% que dice, yo observo cómo le va a este 16%, yo observo cómo le va a este 16% y depende cómo a ellos le vayan, yo me subo al cambio. Este 34 dice, cuando ya me toque o cuando ya la empresa empiece a ser coercitiva, me subo al cambio. Y este 16% son los que uno diría no cambian nunca. O se vuelven, entienda bien la palabra positiva, o se vuelven como un virus dentro de la organización, o sencillamente la organización, las que no son tan paternalistas, pues toman decisiones y pues obviamente toman algunas decisiones con este tipo de grupos de personas. Lo que usted tiene que hacer para ser ágil es retar este concepto. Retar el concepto es lograr que como mínimo todo este grupo de personas estén adaptadores tempranos. ¿Cómo logra usted que este 34% más rápidamente llegue llegue rápidamente a este nivel de adaptadores tempranos? Una idea no, unas técnicas que sí funcionan. Lo que tú tienes que hacer es que tienes que identificar quién es el 2.5, quién es el 13.5, rápidamente empoderarlos, darles herramientas para que puedan ser promotores de esos cambios y rápidamente evangelizar a ese 34%, ya bien sea uno a uno, por grupos de interés, por estrategias, por jerarquía, por lo que fuera, pero rápidamente llegar a ese grupo. Cuando eso pasa, la inercia de la cultura hace que el resto de las personas logren rápidamente asumirse y subirse al cambio de la agilidad. Muy bien, aquí un poquito para entrar ya al último bloque, es el tema del mindset digital. Entonces, esto es un poco ya un resumen de lo que hemos conversado. Entonces, las organizaciones necesitan tener la capacidad, como les decía ahorita en esos 10 criterios, de adelantarse a su competencia. ¿Y cómo lo hacen? Pues necesariamente cuando empiezan a tener capacidad de leer su entorno, los desafíos, retos y oportunidades que lo traen. A tener la capacidad de reconocer esas oportunidades y cómo esos cambios del mercado empiezan a gestionar nuevas ideas de productos o servicios. Muy bien. Cómo esas ideas y productos los convierten realmente en algo concreto, en una iniciativa y que realmente lo lleven a la marcha y al proceso de manera casi expedita. Entonces, el tema de agilidad organizacional. Y cómo mediante unos métodos logran que toda la organización se enfoquen, se oriente a ese proceso. Entonces, resumo hasta acá. Tú necesitas un mindset digital tú tienes un mindset digital cuando la organización se adelanta. Eso tiene que ver con perspectiva de la ciencia y el arte de entender y visualizar el futuro o de crearlo en el mejor de los casos, ¿cierto? Tú entiendes ese concepto prospectivo, te adelantas a eso que se viene, eres pionero, o por lo menos eres un buen seguidor si no eres el pionero, reconoces frente a eso, tanto a oportunidades como a desafíos, reconoces qué tienes que cambiar en tu producto o servicio, inclusive en su mercado si fuese necesario. Eso lo conviertes en iniciativas, en proyectos concretos y lo ejecutas con rapidez mediante un equipo de proyecto y mediante la organización autodirigida y autoorganizada. Pero eso, ¿cómo se puede hacer? Entonces vamos a ver cómo son los seis pilares de un mindset digital. Les recuerdo a los que nos están escuchando, si vamos a tener un espacio de unos 7, 8 minutos de preguntas al final, antes de que sean las 10 de la mañana, o sea, ya estoy por terminar. Entonces, para que nos vayan poniendo en el chat si tienen algunas preguntas, Daniel y Erika las van a recopilar y al final vamos a tener ese espacio para poder interactuar. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esos 6 pilares del mindset digital? Los 6 pilares es que, primero, usted debe priorizar basado en necesidad del cliente, no en la necesidad de la compañía. ¿Sí? Enamórese del problema,
no se enamore de su solución o producto. Enamórese del problema, no se enamore de la solución o el producto. Por lo tanto, enamórese cuál es el problema, cuál es el desafío que tiene su cliente. Priorice todo basado en eso. Después, aprenda a entregarle valor de manera continua e incremental. No espere hasta el final. No haga proyectos en donde yo concibo el proyecto y hasta que termine el producto final terminado, hermoso, divino, lo hago. Eso se llama un producto mínimo viable. Haga productos mínimos viables y entregue valor. Sea flexible frente a los cambios que le exija su cliente, ¿cierto? Haga que sus equipos sean autoorganizados, dirigidos, motivados, que se muevan solitos, ¿cierto? Para eso hay unas metodologías que es con lo que va a terminar. Siempre busque la simplicidad y la funcionalidad, el poder de lo simple, pero no pierda calidad. Y cuestiónese todo el tiempo, no solo usted, sino a sus equipos y a las áreas y a las personas que hacen parte de este proceso, constantemente reflexiónese, ¿cómo lo podemos hacer mejor y más rápido? ¿Cómo lo podemos hacer y mejor más rápido? Si se hace esas preguntas, usted empieza a tener ese mindset digital. Aquí les cuento un poco cómo las organizaciones hoy por hoy se están viendo. Las organizaciones tradicionalmente las hemos visto de una burocracia, jerarquía, muchas líneas hacia arriba. Y hoy lo que se está diciendo es, no, necesitamos organizaciones mucho más ágiles y eso significa estructuras diferentes. Les invito a que investiguen estructuras líquidas, holocracia. La holocracia que utiliza Sapos y Amazon, holocracia es la autoridad y la decisión está distribuida. Entonces, busquen cómo dentro de su organización empiezan a romper este tipo de estructuras. Este tipo de estructuras no generan agilidad, son jerárquicas, burocráticas. Y este tipo de estructuras hacen que los silos de organización, decisiones, toma de decisiones y métodos se vuelvan muy lentos. Necesitan tener organizaciones de este tipo. Voy cerrando, entonces llego a lo que les decía que no era menos importante, pero que no era el foco del día de hoy, y es contarles un poco sobre qué métodos existen para ser ágiles, qué metodologías existen. Y hoy pues está hablando de muchas. Yo agrego estas tres porque me gustan cómo se entrelazan. El Design Thinking, Lean Startup y Scrum. Design Thinking pues es todo lo que significa diseñar, pero diseñar a partir de empatizar con tu cliente. O sea, no diseñar hacia adentro, sino diseñar con el cliente, diseñar, hacer soluciones, desarrollos, desafíos, hacer soluciones de productos o servicios basados en los dolores de su cliente. Llévense esta frase. Usted empieza a ser una organización exponencial cuando logra solucionar los problemas más hiperrelevantes de su cliente. Pregúntese si sus productos y servicios le solucionan los problemas más hiperrelevantes de su cliente. Si los problemas más hiperrelevantes de su cliente, ¿cómo saber que un problema es hiperrelevante? Los problemas más hiperrelevantes de su cliente o los desafíos, para no hablar en palabra problema, o los desafíos más hiperrelevantes de su cliente son los desafíos que hacen parte de la agenda del día a día de un presidente y de su equipo directivo. Los demás son problemas no tan hiperrelevantes. Entonces, si usted logra empatizar con su cliente y saber que realmente le está solucionando un problema, o usted puede crear problemas también, pero es otro desafío, ese es otro camino un poco más largo, pero no nos metamos allá. Logre hacer design thinking cuando usted logra aplicar metodologías que usted empatiza sí o sí con su cliente. No innove hacia adentro, es que yo creo, es que creemos, es que yo creo que esto va a ser buenísimo, es que imagínese. No, es valide con su cliente si eso le agrega valor, si está dispuesto a pagarlo, si en este momento hace sentido. Lean Startup, pues básicamente lo mismo, pero es como hacemos lo que les decía en el mindset digital, cómo hacemos productos mínimos viables. Yo identifico un desafío que tiene mi cliente y le hago un producto mínimo viable. Entonces, un desafío, ¿cierto? Si se me está viendo, un desafío puede ser que él quiera escribir. Yo no voy a esperar a tener este esfero tan bonito. Lo primero que hago es hacerle esto. Al hacerle esto, le estoy dando un producto mínimo viable para que él escriba. Después, cuando sigo empatizando con él, estoy entendiendo que él quiere tal vez un esfero un poco más estilizado, o sea, un poco más ejecutivo. De golpe lo quiere marcado con su nombre, como aquí está mi nombre, y de pronto lo quiere con una tapa así. Poco a poco le voy entregando valor, pero no hago el diseño hasta que lo tengo final. Entiéndame esa la analogía, no significa que si usted diseña esfero no lo puede hacer, entiéndame la analogía, que cuando su cliente quiere cuando usted empatiza con su cliente, un producto mínimo viable es hacerlo por partes, muy bien, te sale más económico. Una frase que le regalo, cuando tú haces productos mínimos viables y empatizas con tu cliente, es equivóquese rápido pero barato. Cuando usted hace megaproyectos para pensar que eso se va a solucionar algo a su cliente o lo va a vender
productos o servicios, megaproyectos de millones inclusive, o millones de dólares, y cuando sacas al mercado y ves que el cliente no lo valora, ¿qué hace un equipo directivo? Pues literalmente esfuerza a la compañía hasta más no poder. ¿Por qué? Porque hizo una inversión increíble. Y es cuando se encuentra que en el mercado o ese producto no era lo que necesitaba o ya no es relevante en el momento que lo sacaste. Y Scrum, pues básicamente es un framework de trabajo en donde básicamente tú trabajas basados en algo que se llaman los sprints. Tú trabajas por pequeños sprints, los sprints son quincenales o semanales, no deben ser más. Es decir, un equipo de trabajo se reúne, planea lo que va a hacer esta semana y a partir de planear esta semana basado en Design Thinking y basado en Lean Startup, entonces planea las entregas rápidas que va a hacer y hace rituales. Hace rituales que es todos los días, o sea, planea la semana, voy a hacerlo nosotros en Change America lo hacemos así, nosotros tenemos sprint por semanas. Entonces lo que hacemos es planeamos la semana y todos los días tenemos rituales de 10 minutos en donde hacemos entregas rápidas o rituales de agilidad en donde decimos en qué hemos avanzado el día anterior y qué vamos a avanzar en el día de hoy. Y adicionalmente eso lo llevamos a un tablero en donde vamos a ver cada una de las personas de ese proyecto, cómo van avanzando, qué retos tienen y qué tan cerca o lejos están de poder avanzar. Cuando haces ese tipo de rituales, pues tienes mayor capacidad de maniobrabilidad, pero cuando haces rituales más largos, cuando vamos a revisar mensual o bimensual el avance de algo, pues cuando haces análisis mensuales, atrasos mensuales, análisis semanales, atrasos semanales, por lo tanto puedes actuar más rápido. Aquí básicamente les quiero mostrar es cómo los proyectos tradicionales que llamados cascadas se utilizaban. Pues antes yo analizaba, diseñaba, ejecutaba y hacía pruebas. Ahora lo que hago en un enfoque ágil es priorizo requerimientos de mi cliente, hago la iteración, funcionalidad, iteración. Muy bien. Entonces, Erika, Daniel, ya básicamente estoy en la última diapositiva, entonces ya en 2 minutos les abro micrófonos para las preguntas. Aquí les quiero mostrar es cómo el proceso de agilidad realmente se preocupa es entregarle valor a mi cliente. Cuando yo hago un proceso de agilidad basado en los pilares que les acabo de mostrar, Design Thinking, Lean Startup, Scrum, que son metodologías que funcionan hoy muy bien, ¿eh? Lo que yo hago es que fíjense cómo empiezo desde un punto cero, igual que desde el tradicional, pero aquí lo que estoy diciendo es que como entrego continuamente valor, en algunos me equivoco, en algunos acierto, en algunos me equivoco, recibo feedback y ajusto, lo que me estoy asegurando es que yo al final realmente esté dentro de la expectativa de lo que mi cliente interno o externo realmente requiere. Pero cuando lo hago de una manera que no es de agilismo, fíjense que lo que me está diciendo es que yo diseño, planeo y ejecuto basados en unos requerimientos que en su momento me dieron o entendí o creí entender y adicionalmente de pronto pequé y no involucré a mi cliente y yo bajo esta hipótesis trabajo y hay una alta probabilidad de que llegues a eso, a que tu cliente no esté satisfecho porque no le solucionaste una problemática. La agilidad no significa ser rápido, significa entrega incremental, no significa atorar la organización, significa a entregas incrementales de valor constante en el tiempo, ¿de acuerdo? No confundamos con agilidad, con ir corriendo para todo lado como tal vez mi lenguaje en este momento es escueto, como un carro loco. No se trata de eso. Se trata de entrega incremental de valor. Muy bien. De mi parte, muchísimas gracias. Me encanta, como siempre, estos espacios, poderlos estar con ustedes. Por la pandemia, por supuesto, no hemos podido interactuar muchísimo. Soy una persona que me encanta mucho interactuar con el público, pero en estos formatos, pues también nos hemos tenido que reinventar para entregar valor de una forma unidireccional. Pero bueno, espero haya sido totalmente de su agrado, haya entregado valor. Espero que de lo que hayamos visto acá, usted haya podido aprender algo, quisiera cambiar algo, en algo lo haya hecho reflexionar y usted se vaya con la firme intención de poder mirar qué cosas de estas en su compañía ya empieza a conversar con sus equipos y empiezan a explorar. Por último, hágase esta pregunta y a partir de esa pregunta lo que yo quiero invitarles es, estos espacios no solamente son de aprendizaje porque escuchas un concepto, una herramienta, unas estadísticas, unas experiencias, sino este momento es de aprendizaje también porque empiezas a entender que haces como un autodiagnóstico y te dices, ok, de esto me quisiera llevar algo. Lo invito a eso, lo invito a que se lleve por lo menos una sola cosa de acá, lo que sea, una sola cosa de acá que usted quisiera realmente explorar, profundizar, analizar con su equipo de trabajo y, ¿por qué no?, a partir de eso empezar a implementarla. Si ya lo está haciendo,
pues muy bueno, felicitaciones, pero también eventualmente algunas de las cosas que hablé, pueda que todavía tengan oportunidades de mejora o quisiera usted de pronto conversarlas y pues también aquí estoy bienvenido para eso. Daniel, Erika, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Quedo a disposición de las preguntas que me quieran hacer, cualquier cosa que me quieran preguntar, también aquí están mis datos. Funciona muy bien por WhatsApp, funciona también muy bien por correo. Lo que me quieran preguntar, también aquí estamos. Gracias, Erika y Daniel. Estoy todo oídos. Camilo, no, el agradecimiento definitivamente es de Veolia hacia ti. Ha sido una mañana en la que podríamos, como bien lo conversábamos al inicio del espacio, hablar todo el día. Es un tema realmente que nos convoca a todos, que nos preocupa, que cuando uno empieza a revisar modelos dice, aquí hay cosas que me hacen falta, debo profundizar en esto como lo acabas de mencionar. Tenemos algunas preguntas importantes. Hay una pregunta que dice, ¿cuáles son las metodologías o recomendaciones que nos puedas compartir que nos permitan identificar cuáles son esas oportunidades, necesidades del mercado o del cliente? Cuando dices hay que capturar las dificultades del cliente, pues eso suena muy bonito, pero en la vida real, ¿cómo puedo yo estar teniendo lupa o visibilidad sobre esas situaciones? Excelente, Erika. Yo les recomiendo investiguen y estudien sobre prospectiva. La prospectiva, como les decía, es la ciencia del arte de identificar el futuro y anticiparse a lo que se viene. Algunas organizaciones que son más osadas y cuando hablan de prospectiva no es que identifican el futuro, sino que crean el futuro. Podríamos inclusive tener una área efectiva en mi compañía. Más allá de eso, existen en el mercado herramientas de rastreo de tendencias. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, con Bimbo estuvimos haciendo este ejercicio recientemente y un poco es a partir de entender cuál es su negocio. El negocio de Bimbo, pues está el negocio alimentario, panadería, indulgencia y otras categorías, ¿de acuerdo? Y a partir de entender cuáles son las megatendencias que a esta industria en el mediano y en el largo plazo, pues les va a impactar de manera antagónica o de manera positiva. Entonces, para que se hagan un ejemplo, entonces, cosas tan sencillas como tendencias que ya son, como el consumo de azúcar, como la conservación de alimentos, como la tendencia fit, ese tipo de cosas, cómo empiezan a impactar a este tipo de industrias, pero también como el tipo de consumo de conveniencia por la falta de tiempo y ese tipo de situaciones empiezan a jugar. Entonces, cuando tú haces ese proceso, tú lo que haces es que rastreas tendencias, esas tendencias las traes a hoy, haces hipótesis en tres variables: hipótesis optimistas, hipótesis medias y hipótesis pesimistas. Como equipo directivo, defines sobre qué hipótesis trabajar y sobre esa hipótesis, ¿qué planteas? Planteas un plan. Entonces, si fuese la hipótesis optimista, la media o la pesimista, planteas un plan. O sea, esto viene, señores equipo directivo, si yo fuera el directivo de ustedes, señores, esto viene para acá. Entonces, frente a estas tendencias que están a la vuelta de 3 años, de 5, de 10 o de 15, necesitamos actuar ya. Entonces, hagamos procesos, proyectos, productos o dinámicas internas para anticiparnos a eso que se viene. Vuelvo e insisto, desde oportunidad o también desde desafíos. No sé si con esto logro dar respuesta, Erika. Gracias, Camilo. Tenemos otra pregunta. Uh -huh. ¿Cuáles son los mayores desafíos para desaprender cuando venimos de estructuras organizacionales muy tradicionales y entrar en estas dinámicas de agilidad? Sí, ahí definitivamente el mayor desafío es el desafío mindset, el desafío humano. Hay muchas variables que trabajar allí. Cuando tú tienes que trabajar agilidad, tú tienes que trabajar la agilidad no solamente desde decirle a las personas el por qué tienen que hacerlo. O sea, tú generas conciencia, ¿de acuerdo? Eso está bien, pero además de generar conciencia, debes generar capacidad, ¿cierto? Entregarles herramientas de cómo hacerlo. Además de generar capacidad, conocimiento, además de generar capacidad, conocimiento, generar cultura, ¿cierto? Y cuando tú generas cultura, logras que las personas en sus comportamientos, conductas y actitudes en su día a día realmente piensen de esa manera. Definitivamente aquí el mayor desafío es el humano.
y por eso les invitaba, y por eso, si recuerdan muy bien los 10 pilares de agilidad, el tercero era gestión de cambio, y es que necesariamente tenemos que trabajar muy fuerte en gestión de cambio para que las personas realmente se suban al modelo y desaprendan rápidamente y empiecen a aprender nuevos conceptos. Ahí se involucran muchos temas como jerarquía, como generaciones, como también rasgos sociodemográficos, sin llegar a estigmatizar uno y el otro, pero empieza uno a entender cosas tan interesantes como les cuento bueno, no les puedo contar porque entraría en confidencialidad, pero un banco muy conocido que ya lleva trabajando muchos temas de agilismo, empieza uno a ver hoy comportamientos del equipo de liderazgo, hablo del presidente y vicepresidente, vicepresidentes, cosas tan interesantes como hoy ya la jerarquía no es tan marcada y ya empiezan a tener ese tipo de comportamientos más de, sin que sean típicamente holocracia, pero sí empiezas a tener un tipo de comportamientos en donde ves que, por ejemplo, un vicepresidente comercial de esa empresa, que lo conozco bien, el vicepresidente comercial de esa empresa, de 7 a 9 es vicepresidente comercial, direccionando, rendición de cuentas, de metas, cifras con su equipo, ¿cierto? De 9 a 10 hace caso, porque él pertenece a una célula en donde él es parte de una célula de otra vicepresidencia que le da productos a la vicepresidencia comercial. Y él, como muy vicepresidente que es, él hace caso, él no direcciona, él le dice, él le dan tareas y él se va a hacerlas. De 11 a 12 vuelve a ser vicepresidente porque tiene un comité ejecutivo con el presidente. Y en la tarde él da direccionamiento desde producto, porque él es product owner en otra célula, direccionamiento desde producto porque sus clientes de la banca empresarial le están pidiendo esto y entonces le está dando direccionamiento a otra célula de qué necesito, pero direccionamiento, no mandando, sino, oiga, mi cliente está pidiendo esto y esto y esto, ¿ustedes cómo me lo llevan a solucionar? Eso cuando lo logras vivir, eso se llama que tienes mentalidad de agilismo, ¿cierto? Que te centras en el cliente, te sales de tu ego, en el caso particular de este vicepresidente, ¿de acuerdo? Y empiezas a jugar los diferentes roles en el día. Y eso significa gestionar la cultura y gestionar el mindset. Gracias, Erika. Bueno, tenemos 4 preguntas más que están Las que súper. necesiten. A ver, ¿cómo identificar esos dolores y retos principales de los clientes cuando no te pueden brindar mayor información acerca de su proceso? Donde pareciera como información confidencial y uno está haciendo como esa primera parte de prospección del cliente. Sí, Design Thinking tiene una herramienta muy fácil que se llama el mapa de empatías. El mapa de empatías lo que hace es que cuando tú no llegas al cliente final, tú haces el mapa de empatías basado en eso, en empatizar. Entonces, el mapa de empatía lo que dice es ese cliente qué siente, qué piensa, qué dice, qué hace. Qué siente, qué piensa, qué dice y qué hace. Busquen mapa de empatías, Design Thinking en Google. Y hay unas plantillas. Entonces, lo que tú haces es grupos de trabajo. Tienes que estratégicamente entender cómo los organizas. Grupos de trabajo pueden ser al azar, pero también pueden ser por estructura, pueden ser por funcionalidad, en fin, o combinados. A veces a mí me gusta mucho el azar porque finalmente estoy tratando de empatizar y no enfocalizar y no sesgar el pensamiento funcional. Entonces lo que haces es un mapa de empatías. En el mapa de empatías lo que haces es tratar de empatizar. ¿Qué siente ese cliente? ¿Qué piensa ese cliente? ¿Qué dice ese cliente? ¿Qué oye ese cliente? ¿Qué hace ese cliente? Cuando haces ese mapa de empatías, logras encontrar cosas fantásticas que nunca te habías pensado, que no habías tenido en cuenta y logras tratar de crear productos o servicios basados en un proceso empático sin tener contacto con el cliente. Esa es una muy buena herramienta que te la recomiendo. Cuéntame qué otra pregunta hay, Erika. Bueno, dice, ¿existe un checklist que identifique en qué grupo están nuestros equipos en el Maizen ágil? Como que uno puede Sí, hay decir un en assessment, hay dónde muchos estén. assessment, sí, claro, más que un checklist, no lo conozco si existe un checklist. Hay algunos assessment, nosotros tenemos un assessment que se llama Mindset Digital 4.0. Básicamente es un assessment, es una prueba que se le aplica a la persona para identificar exactamente en qué momento está. No es el único, existen muchos en el mercado, búscalos también en Google, assessment de Mindset Digital y claramente existen ese tipo de pruebas para saber en qué terreno, en dónde estoy, para saber qué es lo que me falta. Muy bien, Erika. Ok, vamos con 2 preguntas más. ¿Cómo puedo entrenar, capacitar al equipo, a los equipos de trabajo, para que puedan enfocarse en gestionar comportamientos ágiles?
Yo te lo diría que esa capacitación tiene que ir en dos vías. Hay una capacitación netamente técnica, que es fundamental, que es la metodología. O sea, los equipos de los que quieres que ser ágil, pues deberían literalmente tomar entrenamientos en Lean Startups, en Scrum o en Kanban, en Design Thinking. Ese tipo de metodologías sí o sí tienen que entrenarse. Y lo segundo, pues es lo que llamaríamos las habilidades blandas, entonces habilidades de pensamiento crítico, de trabajo en equipo, de liderazgo y ese tipo de habilidades de comunicación, ese tipo de habilidades que te permitan llevar a la agilidad en un riel a toda velocidad. Nuevamente, el entrenamiento técnico que hay que hacerlo y el entrenamiento blando que facilite este proceso. Ok. Última pregunta, Camilo. ¿Cómo identificar posibles empleados con mentalidad ágil? Como ¿qué hace que un líder pueda, dentro de su observador, entender dónde pueden encontrar personas con estas habilidades? Eh, y también, pues, efectivamente, cuál deben ser como esas pequeñas señales que me permitan identificarlo, ya sea que sean empleados de la organización o personas que están en algún proceso de selección, sobre todo para cargos gerenciales o algo así. Claro. Buenísimo, buenísimo. A ver, nunca me han hecho esa pregunta, pero te voy a contestar de esta manera. Yo creo que para identificar a una persona que tiene como en su ADN, si se me fuera a decir, o tiene esas habilidades de pensamiento ágil, primero yo exploraría qué tanto tiene mentalidad exponencial. Si su pensamiento es lineal o exponencial, entonces retarlo en el cómo está pensando en crecer, cómo está pensando en llevar el área. Si estás hablando de que estás seleccionando un directivo, un ejecutivo, qué tiene en mente, a dónde llevarlo, cómo crecer, qué tanto crecer. A ver, esos pensamientos, cuando tú ves que son personas que están pensando diferente y mucho más allá de lo que podríamos decir, entonces tú empiezas a entender que tiene una mentalidad exponencial. Y la mentalidad exponencial implica tener actitudes y comportamientos de exponencialidad, es decir, de ambición. Muy bien. Lo otro que yo observaría mucho en una entrevista o una selección a un ejecutivo es que tanto realmente esta persona tiene la capacidad de ser empático y empático con clientes internos y clientes externos. Es decir, que no crea y no sea ególatra de que él es un sabelotodo y tiene la verdad revelada, sino que realmente es una persona inclusiva, es decir, que busca la inclusión para que realmente todos le agreguen valor y al partir de escuchar lo que todos necesitan, él poder consolidar y realmente sacar soluciones. La inclusión, la inclusividad, la inclusión es una palabra que la utilizan muchas organizaciones, pero la manera en que me gusta explicarla es la siguiente. La inclusión no significa que invites a todos a la fiesta, ¿cierto? Muchas empresas dicen que la inclusión es, sí, no hay problema con LGBT, con razas, con credos, en fin, sí pueden estar. La inclusión no es invitar a todos a la fiesta. La inclusión es bailar con todos en la fiesta, ¿cierto? Entonces eso es lo que tiene que hacer un líder, tener la capacidad de bailar con todos en la fiesta. Y que independientemente sea quien sea la persona, él tenga la capacidad de bailar con todos. Y cuando bailas con todos, cuando un líder tiene la capacidad de bailar con todos, es una persona que tiene un mindset digital y exponencial. Así respondería Erika. No, me encanta esa respuesta. También bailar con todos, también entender los pasos de baile como son y conocer y sacar lo mejor Claro. de la persona, ¿no? Uh-huh. Bueno, Camilo, de verdad ha Es sido un correcto. placer para nosotros agradecerte muchísimo por este espacio, agradecer a Change Americas por acompañarnos hoy en este espacio de compartir conocimiento con nuestra red de valor, que son todos nuestros clientes de la división industrial de Veolia. A todos, muchísimas gracias nuevamente por sacar un tiempo para nosotros y compartir. A todos un excelente día y estamos viéndonos próximamente. Muchas gracias. Camilo, gracias. Adiós. A Hasta ustedes, luego. gracias, equipo de Olia. Bien. Feliz día y feliz resto de semana. Chao, chao.